Bienvenido para el programa para mujeres o cualquier otra persona. Mi nombre es Gabriela Necran y estoy feliz que estás viendo este video. Y el tema de hoy es párate firme. En la Biblia hay diferentes versículos y yo quiero entrar en un tema, cómo puedo reaccionar en enfrentamientos, en situaciones que vienen al frente de nosotros. Y hay el versículo donde está escrito, llámame en tu angustia, llámame cuando estás en una situación difícil, cuando estás al último que no puedes más, no aguantas más. Y eso es una situación que muchas veces nosotros oramos y no es falso, eso quería decirlo, es verdad. Muchas veces lo necesitamos orar este versículo y estas oraciones muchas veces lo necesitamos, pero muchas veces estamos orando porque no estamos conectando a Dios. Y en eso quiero enfocarme hoy día. Muchas veces nuestra vida es al medio y medio. Dios está ahí en nuestra vida, pero no es el primero, no es el enfoque de nuestra vida. No oramos primeramente a Dios cuando comienza el día. Nosotros comenzamos el día con el trabajo, con los niños o cualquier situación que tienes. Y después, en medio del día, en todo el caos, no sé qué estás haciendo, ahí el golpe de una situación que no estábamos preparados, no estábamos listos para una situación o una guerra que está dentro de nosotros y recién comenzamos a orar. Y ahí oramos de una situación de emergencia. Oramos y Dios sí, Él va a responder a nosotros, pero la mejor posición que podemos tener es la posición número 2 que quiero presentarte. Y esto es estar listo, preparado al tiempo. Pararte firme significa que yo estoy listo en mi fe. Estoy listo, preparado con toda la armadura que Dios tiene. Ese puedes leerlo en la Biblia, en Efesios, y ahí verlo específicamente, versículo por versículo, qué armadura me falta, con dónde puedo esforzarme más en la fe, en la palabra de Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí si nuestra vida es basada en esta armadura, entonces estamos listos cada día de nuevo por los enfrentamientos. Estamos listos por las luchas espirituales que vienen a nuestra vida. Y ahí sí, van a venir cosas que están al golpe, pero estamos más firmes, estamos listos para enfrentarlo porque estamos seguros en Dios. Yo quiero animarte a verte a tú mismo. En ese momento que estás viendo este video, no importa qué estás trabajando, qué estás haciendo, pero cierra una vez tus ojos y mira a tu corazón cómo estoy parado, cómo estoy adelante de Dios, en mi relación con Dios. Si estoy firme o no estoy firme. Si Dios estaba solamente un Dios de emergencia, si mi oración solamente estaba en emergencia, en situaciones de emergencia, o mi vida estaba lista. Y yo te animo a orar conmigo junto en ese momento. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor tan grande que está tapando todo. Te doy gracias por tu amor, tu fidelidad a mi vida. Y Padre, te pido perdón de no vivir una relación continua contigo, que no estaba listo en mi fe, que solamente te utilizaba como emergencia. Pido perdón y entra en mi corazón. Y Espíritu Santo, te invito a mi vida, en mi vida diaria, para conectarme al amor del Padre Celestial, para estar firme junto conmigo en la fe. Enséñame cómo vivir una relación diaria con el Padre Celestial. Y te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque estás conmigo cada día. Y amada mujer o
cualquier persona que está escuchando, te quiero animarte de estar firme en la fe, estar firme en la palabra de Dios para estamos felices, contentos en una relación con Dios continua, diariamente. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda o necesitas alguna oración, entonces escríbame. Llamada mujer, levántate como una guerrera parada en la fe, en la relación con Dios. Dios te bendiga grandemente.